Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de piezas. Bien, voy a hacer un vídeo corto, pero que me parece muy interesante, respondiendo a dos preguntas que me habéis dejado en relación a un vídeo que hice sobre cómo llega el aceite del motor a manchar el filtro de aire. Me preguntasteis a ver si es malo o es normal que esto suceda y que si será que el motor está mal diseñado. A ver, como os expliqué en el vídeo que hice, cuando se calienta el aceite del motor produce vapores. Esos vapores, aquí en este caso que os puse, se expulsan por la tapa, ¿vale? Llegan a la admisión y aquí son succionados por la bajada del pistón. Se queman en la cámara de combustión. Eso mientras el motor está encendido, ¿vale? Prendido. Cuando apagáis el motor, sigue habiendo vapores aquí vapores de aceite principalmente. Y lo que ocurre es que ya no tiene esa succión, entonces esos vapores, como todavía están calientes, pues se mueven por toda la admisión y llegan a manchar, aquí en este caso, el sensor MAF y el filtro del aire, ¿vale? A ver, respondiendo a la pregunta que me habéis puesto, a la primera, que me habéis preguntado, es normal que manche, pero pensar que mancha no es de un día para otro, esto se va acumulando con el tiempo. Y la otra pregunta que me habéis puesto, a ver si es que el motor está mal diseñado. No está mal diseñado, ¿vale? En unos ponen el filtro del aire más lejos y en otros más cerca, ¿vale? Pensar que todo tiene sus pros y sus contras. Cuanto más cercano, más eficiente, menos obstáculos para llegar antes a los cilindros, y cuanto más lejos, pues tiene que hacer más recorrido y también se puede encontrar con más obstáculos. Pero en cualquier caso, los fabricantes dan por hecho que los filtros de aire se cambian como muy tarde cada 20.000 kilómetros, ¿vale? En ese caso, si los cambiáis cada 20.000 kilómetros, no tendréis ese problema. Os encontraréis con el filtro algo sucio, mojado de aceite, pero lo cambiáis y listo. Otra cosa que no os dicen los fabricantes, que os lo digo yo, es que cuando cambiéis el filtro de aire, acordaros siempre de utilizar un limpiacontactos o limpiador de sensores MAF y desmontar el sensor MAF, el sensor IAT y el sensor MAP y limpiarlos. Y luego los volvéis a instalar. Vais a ver que el vehículo, vais a notar que el vehículo ha recuperado potencia. Y al recuperar también potencia, pues vais a ver también que, aparte que aumenta esa potencia, van a bajar un poco los consumos, ¿vale? Bueno, aquí os dejo este vídeo. Si os ha sido de utilidad, pues no olvidéis dar un like y suscribiros al canal.